Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad San Marcos, en el Jardín Botánico, con el químico farmacéutico Pedro Huang. Vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos. Correcto. Y empezamos con, ¿cuál es la diferencia principal de estos medicamentos? En verdad, la diferencia principal, si es que hubiese una diferencia, es simplemente el nombre comercial o el nombre con el cual se comercializan, ¿no? En teoría y en fórmula, o sea, en realidad, ambos medicamentos tienen la misma composición química, ¿no? Tú sabes que los medicamentos están compuestos de un principio activo y algunos excipientes. Entonces, el principio activo en ambos nombres, comercial o genérico, son los mismos. Los excipientes pueden variar porque los medicamentos de marca, y no todos los de marca, son originales. Se abre un espacio nuevo, ¿no? Cuando un científico o un laboratorio farmacéutico descubre una nueva molécula, la patenta, ¿sí? Y patenta la molécula y patenta también los excipientes que acompañan a que esta molécula se absorba bien en el cuerpo. Algunas moléculas, por ejemplo, pueden ser que no sean muy solubles y necesitan un acompañamiento especial para que se pueda absorber y llegar a donde tiene que llegar. Entonces, ahí inicia el tema de las patentes. Nosotros en el Perú y alrededor del mundo confundimos ¿El término de lo de patente? El término de medicamento innovador, que es el que tú mencionas, el que tiene una patente, con los medicamentos genéricos. Entonces deberíamos catalogar en tres, no solo en marca genérico, sino en el medicamento innovador, quien investigó e invirtió una cantidad de dinero en ensayos clínicos para descubrir un medicamento nuevo, ¿no? Que está protegido por una patente. ¿Esa patente cuántos años dura aproximadamente? En el mundo, según la Organización Mundial del Comercio y algunos temas de tratados comerciales, duran 20 años, pero hay algunos, por así decirlo, conflictos, ¿no? Porque se están tratando de patentar algunos años de datos de prueba, que eso lo podemos hablar un poco luego, ¿no? Pero entonces, en términos de genérico y de marca vendidos en el Perú, no debe haber ninguna diferencia sustancial, no solamente son los acompañamientos que no le dan mucha diferencia. Justo esa era una de las preguntas. Los elementos activos siempre van a ser lo mismo, lo único que cambia, lo que he entendido, es el incipiente. Los excipientes, sí, los que acompañan algunas formas de presentación. Entonces, en teoría deberían funcionar igual. De hecho, lo que se hace actualmente es que los organismos estatales están evaluando la disponibilidad y equivalencia, o sea, para comparar si ambos, ¿no?, tanto marca como genérico, se desenvuelven igual en el cuerpo humano. Pero si no hay tantas diferencias, ¿por qué el precio es completamente abismal? O sea, yo pongo el ejemplo de un paciente que es depresivo y toma lo que viene a ser el Ketidin. En genérico te cuesta 11 soles, pero el Ketidin XR, que es el de marca, te cuesta cada uno 25 soles. ¿Por qué esa diferencia? Lo que pasa es que cuando uno habla de medicamentos de marca, ¿no?, estamos hablando de un nombre comercial, una promoción comercial, estamos hablando de que hay gastos de los representantes médicos, gastos de la propaganda que se le hace al médico para que éste prescribe ese medicamento, la inversión que se hace en las farmacias para dejar algún tipo de publicidad dirigida al profesional de salud, las campañas que se hacen, ¿no? Y obviamente todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces en los genéricos no hay ningún costo de más. Incluso esto no quiere decir que las empresas que venden medicamentos genéricos son beneficencias. O sea, ellos obtienen un beneficio, un margen considerable. Entonces imagínate el margen más considerable que pueden obtener cuando son de marca. ¿Cómo es este negocio de la parte farmacéutica? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cómo es la relación entre este negocio en sí? Bueno, si uno ve desde el punto de vista industrial, ¿no?, probablemente cueste fabricar lo mismo, porque la caja cuesta igual, el producto cuesta igual. Yo conozco laboratorios que fabrican la misma tableta para una empresa que la vende como marca que para una empresa que la vende como genérico. Por ejemplo, cuando hay estas licitaciones del Estado en la cual se hace subasta inversa para obtener medicamentos a menor costo, ¿no?, que lo que es bastante bueno para el país, ellos venden las mismas tabletas, solamente que no tiene el nombre comercial, ¿no? Entonces, en la parte industrial es la misma, ¿no? La única diferencia que hay es en la forma de comercialización, ¿no? Tú sabes que es muy poderosa la recomendación del médico.
¿no? Entonces es ahí donde las industrias o los laboratorios invierten más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo como los de la Pronax, ¿no? O sea, el hecho de pagarle a Natalia Málaga, de pintar las canchas deportivas, ¿no? De poner las vallas, todo esto es una inversión muy grande. Incluso dentro de algunos cursos que yo dicto en la universidad hablamos de publicidad farmacéutica, porque hay todas unas normas para hacer la publicidad. Más que todo, el precio varía simplemente por la publicidad farmacéutica, sí, en otras palabras. Así es. Cuando hablamos de las exigencias de control de calidad, ¿son iguales para ambos medicamentos, tanto para el genérico y el de marca? A momentos sí, y desde que tenemos una legislación un poco más moderna en ámbitos de medicamentos, ¿no? La ley que se desprende de la Ley General de Salud, no hay ninguna diferencia realmente sustancial, ¿no? Lo que este año y estos años están empezando a discutirse son algunos ensayos de bioequivalencia, ¿no? ¿A qué te refieres con bioequivalencia? Eso es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Comparar la performance de estos medicamentos en seres humanos, ¿no? Lo que hace que estas pruebas sean muy caras. O sea, realmente estas pruebas son bastante caras. Y lo que nos puede arrojar es lo que ya sabemos, ¿no? Que funcionan casi igual. Entonces, estas pruebas van a darle una oportunidad comercial a muchos laboratorios para decir: mi medicamento genérico es bioequivalente y por eso tal vez voy a cobrar un poco más, ¿no? Lo que no significa que esté mal, ¿no? Simplemente estas políticas deberían ser hechas no por las empresas comerciales, sino por el Estado, ¿no? Las empresas comerciales no deberían subir un costo por esto, porque esto es una obligación que tiene el Estado, ¿no? No es un valor agregado de la industria. ¿Consideras que los medicamentos genéricos tienen mucho más secuelas que un medicamento de marca? Secuelas. Bueno, la mayoría de medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Yo no me atrevería a decir que los genéricos tienen más secuelas. Lo que probablemente me podría atrever a decir, ¿no? Es que los medicamentos genéricos tal vez no obtengan una eficacia al 100% como algunos de marca, pero dentro de los de marca yo solo subrayaría a los innovadores, ¿no? Como yo te mencioné. No solamente son 2, sino 3, los innovadores, los genéricos y los de marca. Así deberíamos hablar, ¿no? Porque los de marca pueden ser genéricos de fantasía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El naproxeno sódico fue, por así decirlo, trabajado por un laboratorio alemán, y este es el medicamento innovador, pero luego lo compró Bayer y hizo este otro medicamento más famoso, ¿no? Y un montón de laboratorios sacaron sus medicamentos naproxeno con marca, y uno puede pensar, ¿no? Cuando va a la farmacia y dice: sí, este es de marca, el médico me lo recetó. Ese de marca probablemente no es el innovador y sea el mismo genérico, ¿no? Entonces hay una estrategia comercial entre innovadores y genéricos que están los de marca. Justo cuando estábamos también investigando, se nos dio por sorpresa y vimos que la aspirina no tiene patente. Claro, la patente de la aspirina ya debe haber vencido hace como 40 o 30 años aproximadamente, ¿no? Y claro, la aspirina fue un medicamento innovador en su momento, ¿no? Pero el ácido acetil salicílico se comercializa en muchas otras formas comerciales. Cuando yo trabajo en oficina farmacéutica, en farmacia comunitaria, y no veo malos resultados con los otros medicamentos, ¿no? Yo puedo observar que los medicamentos genéricos, por supuesto, yo noto que probablemente cuando hablamos de eficacia, ¿no? Que no es el 100% tal cual el innovador, hay muchas causas por las cuales uno no logra la eficacia terapéutica. Una de ellas, y tan solo una, y probablemente una de las medianamente pequeñas, es si es el innovador o el genérico, ¿no? Yo podría dar como testimonio de que el mayor problema por el cual no se obtiene una eficacia terapéutica es el mal tratamiento que usan los pacientes. Los pacientes, al usar 2 o 3 tomas por ejemplo, a la semana, dicen: bueno, ya me sané, ¿no? Mi vecina me dijo pues que tome exactamente, ¿no? Es un seguimiento. Y puede ser que, disculpe, el paciente consuma, por ejemplo, un día el genérico, el otro día el de marca, o el otro día el innovador. ¿Puede causar algún tipo de problema, intoxicación? No. Todos los medicamentos que se comercializan de manera legal en el Perú pasan una serie de evaluaciones muy estrictas, ¿no? Realmente son muy estrictas. El Perú
es uno de los países que tiene un buen estándar en medicamentos, ¿no? Claro, es muy burocrática la autoridad a veces, incluso se piden parámetros más grandes que los que tienen países europeos, ¿no? Pero esto tampoco significa que es muy bueno, ¿no? Simplemente significa pues, que aquí la autoridad es muy paternalista, ¿no? Y eso también es otro problema. Pero no veo que haya un problema en la salud si es que el paciente, por un aspecto económico, no llega a comprar el medicamento innovador y decide, porque está dentro de su potestad económica, obtener un genérico. Incluso, pues, realmente la labor del Estado es entregarle al paciente, tenga o no dinero, estos medicamentos, ¿no? Y entregarle los medicamentos más adecuados, ¿no? Haciendo un balance entre eficacia y economía, ¿no? Entonces, eso es una potestad del Estado. También acudimos al Arco Herrera para preguntar justamente qué medicamentos tienen genéricos y de marca. Y obviamente este hospital nos dio a conocer que realmente toda su medicación es obviamente genérica, porque de marca obviamente no tienen para poder cubrir a todas las personas que están internadas. Claro. Entonces, ¿consideras que igual, por más que tengan genéricos, está bien? ¿O crees que en verdad el Estado debería obviamente invertir en medicamentos ya más no caros, de marca, sino innovadores? Yo creo que el tema de los innovadores no va por el tema de elección, porque cuando son innovadores recuerda que hay una patente, ¿no? Entonces, si hay una patente significa que nadie podría hacer un genérico. Entramos en otro aspecto que es un poco la política de salud del Estado, porque, por ejemplo, si es que el día de hoy un laboratorio saca la cura contra el cáncer de próstata, por poner un ejemplo bastante grueso, ¿no? Y el Estado actualmente tiene una política para trabajar y erradicar estos problemas de cáncer, digamos, estamos poniendo puros ejemplos, el Estado tiene la facultad de violar esta patente, ¿no? Porque es una política de Estado, porque tenemos personas que se van a morir si es que no acceden a este tratamiento. Hace unos años nos pasó con un antirretroviral, ¿no? Que había sido patentado, un laboratorio transnacional, y un peruano lo compraba como a 29 soles la pastilla. Y en Bolivia el mismo medicamento estaba 3 soles, ¿no? Entonces, el Estado tiene herramientas para, si es que estamos en el caso de medicamentos innovadores y tenemos una epidemia, ¿no? Nacional, utilizar esta ruptura de patentes y nacionalmente fabricarlas. O sea, el peruano o el usuario o el paciente no debería verse perjudicado. Por eso el Estado tiene muchas herramientas. Que no las aplica es otra cosa, ¿no? De que por ahí estas empresas grandes tienen algunos lobbies para que no se rompan sus patentes es otra cosa. Pero el Estado tiene todas las opciones. ¿Y cómo es esa relación de los lobbies? Eso justamente quería entrar, porque es muy importante saber esa parte de la comercialización o la parte también ilegal en sí de todo este mundo, porque este mundo es súper complejo. A ver, para que una empresa, para que un profesional pueda dispensar medicamentos, tiene que estar dentro de un establecimiento farmacéutico, para lo cual tiene que tener una autorización. Las empresas que distribuyen estos medicamentos son droguerías y también tienen que tener una autorización, y los que fabrican también, ¿no? O sea, toda esta cadena está muy bien resguardada. Y, claro, yo conozco directamente, porque la autoridad fiscaliza, supervisa y pues es bastante estricto ahí. Claro, pero solo la autoridad, sobre todo, evalúa y fiscaliza las instituciones o entidades o empresas legales. Estamos a unas cuadras del hueco y como ellos no están inscritos en la DIGEMIT, nadie los fiscaliza, ¿no? O sea, tendría que armarse un operativo con fiscales y todo. Para poder cerrar a todos estos. Entonces, esto nos da un mensaje muy fuerte, ¿no? Que los ilegales en el Perú tienen más ventajas que las personas formales, y eso realmente es un problema, ¿no? Porque ese es un problema, ¿sí? Grande. El otro problema es que tenemos un oligopolio comercial, ¿no? Por lo menos en la parte directa de dispensación, que son lo que ha hecho el grupo Intercorp, ¿no? Intercorp ha comprado a todas las otras cadenas de boticas, ¿no? Y hay una concentración. Hay una concentración, y que la Constitución misma no debería, o sea, dice que no debería suceder, por lo menos en un bien que no solamente es comercial. El medicamento es un bien social además, ¿no? Entonces debería ser regulado por el Estado, no deberían haber estas compras, ¿no? No debería tener un solo dueño, debería haber un límite para la comercialización, porque al fin y al cabo todo lo que hablamos de laboratorios, droguerías y farmacias, quien le da el medicamento al paciente es la botica o farmacia. Entonces, si está capturada ese estamento
por un grupo comercial, podemos tener medicamentos genéricos de muy buen precio, pero ellos si no lo quieren vender, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que pasa, por eso te decía, por ejemplo, este paciente va justamente a esta farmacia que, bueno, no la voy a nombrar, sí. Y siempre le dan, o sea, que solamente tienen en stock el medicamento de marca, y ya no existen los genéricos. Hay políticas en las cuales... obviamente quieren ganar más, pero ¿cuál crees que sea el objetivo? Simplemente sea netamente económico. Totalmente, o sea, a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Estas empresas son realmente empresas un poco voraces, ¿no? A ese respecto. En países similares como Uruguay y Argentina, ya el Estado le ha puesto límite. O sea, ya ha puesto un límite a la comercialización. En Uruguay, una empresa o un dueño o un farmacéutico puede tener como máximo 15 farmacias. Entonces deja a que muchas empresas puedan competir, o sea, realmente es una libertad de mercado. Acá no existe la competencia, acá tenemos... ¿Cuántas por lo menos puede tener una persona? Si acá no hay límite. Acá el Grupo Intercorp tiene más de 1000 establecimientos, ¿no? Y claro, o sea, si quieren comprar más, harán, ¿no? O sea, ya ellos saben que ya han copado el mercado y a ellos les conviene. Por supuesto, entonces, política comercial, es decir, no vendemos genéricos, ¿no? Claro, ellos políticamente dicen, sí, hemos firmado un acuerdo con el Ministerio para vender genéricos, pero tú has ido a ver y tú preguntas a los pacientes. Entonces, ¿quiénes tienen que evaluar eso? La autoridad de salud, ¿no? Y ellos saben lo que pasa. Yo tengo colegas farmacéuticos muy valientes que denuncian este tipo de casos, pero la autoridad, al parecer, no voy a decir, no quiero inferir nada, pero probablemente ya una dejadez, ¿no? O un desinterés en este punto es realmente grave. Porque si nosotros nos matamos hablando de que los genéricos y que los de marca y un poco hablar y difundir la política de genéricos, que es algo bastante bueno, pues nuestro discurso se queda en nada si es que quien tiene capturado la dispensación de medicamentos son un grupo que políticamente no le interesa vender genéricos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, mucha teoría, en la práctica es muy claro, ¿no? Eso es un poco lo que puedo observar del mercado. ¿Tú alguna vez has tenido, o sea, has sido dueño de algún tipo de establecimiento farmacéutico? Yo tengo una farmacia, sí. Entonces yo puedo ver eso directamente, ¿no? De hecho, nosotros somos una farmacia independiente, entonces nosotros nos hemos agrupado con otros independientes un poco para que no nos exterminen. ¿En tu ¿no? establecimiento sí vendes? Por supuesto, tenemos un espacio muy grande y probablemente la razón por la cual sobrevivimos como farmacia es que los pacientes llegan a nosotros buscando genéricos, ¿no? Porque saben, me han dicho... En otro lugar no lo pueden conseguir. No lo consiguen, ¿no? Yo estoy rodeado, a 2 esquinas tengo Incafarma y a las otras 2 esquinas otro Incafarma. Entonces sobrevivir ante este mercado tan voraz es, ¿no? Casi heroico, ¿no? O sea, uno tiene que realmente ¿Cuánto tiempo tener llevas en este negocio de la farmacia? Bueno, esto lo inició mi madre, nosotros tenemos 25 años con la farmacia, entonces sobrevivir eso es, pues, ¿no? Ya no se trata solo de dar un mejor precio, porque ¿no? Imagínate, ¿no? Si una empresa compra por 1000, ¿no? Y yo compro por 1, obviamente a mí me van a vender a un precio más caro, ¿no? El insumo para yo venderlo, entonces ya no se trata de dar un mejor precio, lo que sería bueno, ¿no? Pero en este momento se trata de hablar, hacerle un seguimiento al paciente, ¿no? Entregarle... Más que todo, porque si no puede comprar uno de marca que... La razón por la cual sobreviven las farmacias independientes en el Perú es porque deben estar haciendo un buen trabajo con el paciente. No hay otra. Las farmacias independientes en el Perú no tienen más infraestructura que una cadena, no tienen más logística que una cadena, no tienen mejores precios que una cadena, o sea, olvídate, ¿no? Y debería ser, a mi criterio, política nacional de la entidad de salud, apoyar a las farmacias independientes. Y la mayoría de farmacias independientes son farmacias, ¿no? Hay un término muy claro. La farmacia es la que es propiedad del farmacéutico. Las boticas, cualquier persona puede abrir. De hecho, ¿no? Estos grupos son cualquier persona que abren establecimientos donde venden estos medicamentos. Absolutamente. Y los medios de comunicación siempre dicen, ¿no? Las farmacias están haciendo un monopolio. Ojo, las farmacias son en el Perú menos de 1000. ¿no? Sino serían las boticas. Son las boticas, ¿no? Y la razón por la que existen boticas ha sido porque en los años 90 hubo una liberalización extrema del mercado, ¿no? Entonces esto fue consecuencia de la política de Fujimori. Me refiero a lo de la comercialización y más que todo que simplemente
este monopolio que se ha ido, esta concentración? Yo creo que yo creo que inicia en los años 90, en la que Fujimori liberalizó el mercado farmacéutico, ¿no? Por un tema de atraer la inversión y todo, pues está bien atraer la inversión, pero tiene que esta libertad de competencia ser regulada, ¿no? Antes solo los farmacéuticos podían tener farmacia, ¿no? Es como que un consultorio odontológico sea dueño de un odontólogo, que es totalmente correcto, ¿no? O sea, a un consultorio médico, ¿quién es el responsable? Un médico. ¿Y quién pone un consultorio médico? Un médico, ¿no? Ahora, cualquier persona que tiene un poco de dinero dice, pues me parece buen negocio, pues yo conozco que en el Hueco venden, ¿no? Reciclo los medicamentos y pongo mi botica. Contrato un farmacéutico, este farmacéutico le digo, pues bueno, puedes venir, no venir, solo te puedo pagar estas horas, ya yo voy a cerrar, pero ellos no cierran y se quedan abriendo. Todo este problema sale de ese momento, ¿no? Entonces, todo lo que sucedió luego fue una no contención a eso. No, hasta ahora el Estado no ha podido contener eso y claro, pues, ¿no? Llegamos al extremo en el cual hay un solo dueño ahora de todas estas, ¿no? Lo mismo pasó en Chile. Y en Chile, es más, hace unos años, en el 2006, Indecopi multó porque descubrió que las 3 principales cadenas de boticas en el Perú, ¿sí?, habían concertado precios, se habían juntado y habían dicho, bueno, en estos medicamentos todos subimos el precio. Imagínate, eso sucedió en el Perú. En Chile pasó lo mismo, y a las 3 establecimientos los multaron con $19 millones cada uno, que era el 3% de su utilidad. En el Perú los han multado con 100 UIT. O sea, cada UIT eran 3.500 en esa época, o sea, 3 millones de soles. O sea, nada. Nada a comparación de Chile. ¿Qué cosa significa eso si tú eres una de esas empresas? Bueno, me conviene seguir violando las normas porque pues, la multa que me ponen es ínfima. Nada a comparación de la utilidad. Y ahora ya no tienen que concertar, sino ahora son el mismo dueño. Si esas prácticas existen, el Estado se está tapando los ojos. Entonces es un problema. Si tú dices que la parte de lo que viene a ser el registro y todo eso es tan difícil, y ahora veo todo lo de ese tema de que cualquier persona puede abrir una farmacia, hay como que una controversia en eso, o sea, es lo que no entiendo. A ver, el tema de la dificultad a la cual yo te mencionaba y la burocracia, ¿no?, es un tema sobre todo para el registro sanitario de los medicamentos, ¿no? Digemit se demora años en entregarte un registro sanitario por la propia burocracia. Yo una vez pedí un registro sanitario para un medicamento, se demoraron 5 años en entregarme el registro sanitario. Y cuando hice la inscripción nuevamente, o sea, me dieron la inscripción antes de que hubiera aceptado yo el segundo documento totalmente finalizado, ¿no? Claro que hay algunos que demoran 1 año, 6 meses, pero te doy un ejemplo directo, ¿no? A mí me pasó, ¿no?, 5 años en evaluar un expediente. Es por eso que hace un tiempo, ¿no?, en la Cámara de Comercio pidió a la ministra que Digemit acelere esto, ¿no? O sea, no estamos hablando de acelerar medicamentos nuevos, ¿no? O sea, yo pongo un medicamento nuevo y digo, mañana me den el registro. No, estamos hablando de la reinscripción. Si ya se demoraron 4 años en inscribirte, ¿no?, que es bastante, claro, si ya está inscrito un medicamento y nada va a variar, o sea, en el Perú no se inventan cosas nuevas, ¿no? Estamos hablando de registrar naproxeno que hace 20 años está listo. O sea, lo que tiene que hacer la Digemit es decir, bueno, sí, pues me estás presentando los documentos correctos, los sello y te los doy. Pero ahí se demora un montón. Para abrir un establecimiento farmacéutico hay pasos, no son tan sencillos, pero tampoco son imposibles, ¿no? Entonces, tú me comentas que el negocio de la farmacia lo inició tu madre. Sí. ¿Ella cuánto se demoró justamente para poder cumplir con todos estos requisitos legales? Mira que en esa época yo tenía 5 años, así que no recuerdo cómo fue en esa época, pero lo que sí recuerdo que ella me comenta es que en ese momento uno abría un establecimiento farmacéutico porque era farmacéutico, claro, y el Estado te da la potestad por tú ser un profesional a nombre de la nación. Los documentos que avalen que tú eras farmacéutico para poder... Y presentar un poco tu proyecto, yo quiero en este lugar, este es mi RUC, y te daban la autorización como declaración jurada, y luego la Digemit o la autoridad venía y veía si es que tú estabas cumpliendo. O sea, había una confianza buena. En la actualidad van a verificar. En la actualidad van a verificar, pero uno tiene que obtener primero la licencia. O sea, ya no confían, porque obviamente ya no es un profesional el dueño, ¿no? Entonces, eso yo creo que se ha perdido, ¿no? Y bueno, ¿no?, está así las cosas, ¿no? Entonces, básicamente el problema aquí es la comercialización. Yo creo que el punto, ¿no?, el cuello de botella de todo este problema que ustedes me plantean es la comercialización, ¿no? Porque de nada nos sirve. La distribución no tanto.
No, no. Incluso la distribución, en este ejemplo que te comento, estas empresas además son dueñas de la principal distribución, que es Química Suiza y otros. O sea, todo está enlazado. Ellos los pueden vender a quienes quieran, al precio que quieran. Y si a ellos les conviene o les parece que la farmacia independiente que está justo aquí en este lugar bueno de Girón de la Unión, quieren desaparecerla, le cortan la distribución, ¿no? O sea, por eso, esa es la razón. También el profesor que nosotros obviamente preguntemos y abordemos es la relación que existe, porque por supuesto, comercialización, distribución, lo que viene a ser el paciente, entonces es una relación súper compleja. O sea, Así pareciera que fuera fácil, pero realmente son hilos tras hilos, porque claro, es un tema tras otro tema. Sí, es más complejo de solo decir si el genérico o el de marca, ¿no? Que es un punto inicial, ¿no? Para empezar a desenredar el hilo. Que viene a ser los medicamentos innovadores. Así es. Nosotros nos habíamos concentrado no estaba en el mapa, en el genérico y el de marca, ya, pero no habíamos abocado también la investigación en estos. Y es lo más importante, ¿no? Yo creo que si es que realmente alguien tiene que un poco defender o lo que ha invertido por descubrir una molécula nueva que le va a servir a la humanidad, son los innovadores, ¿no? Incluso yo creo que deberían tener menos años de patente. Porque ¿aproximadamente cuánto crees que podría? De los 20 que tienen, yo estimo, y porque he visto un poco cómo algunas empresas han recuperado su inversión en los 10 años. O sea, en 10 años ellos ya recuperaron y ya ganaron un montón, ¿no? Han tenido la exclusividad, ¿no? De ser innovador. Para todo el mundo, ¿no? 20 años es un premio muy grande, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? ¿Quiénes ven los tratados comerciales, los países que son los que acogen a las empresas? O sea, ¿no? Estados Unidos es un país que hace muchas patentes ahora en productos biológicos y ellos como Estado protegen a sus empresas. Entonces, claro. Bueno, es su objetivo. Claro, entonces ahí, ¿no? Ahí nosotros cuando negociemos estos tratados, ¿no? Comerciales internacionales, deberíamos también pensar en que pues nuestra gente y nuestro Estado tiene que obtener medicamentos a un precio razonable, ¿no? O sea, que no podemos cargar en la mochila con patentes porque les conviene a otros países. O simplemente por la publicidad, que habíamos hablado de la publicidad. También es parte, ¿no? Listo, gracias. Listo. Pedro, por la entrevista.